¿Ya salió el mensaje? Ya está grabando. Muy bien. Bienvenidos todos. Pues, hermana, voy a compartir y es su tiempo. Gracias. Bueno, hermanos, buenas noches. Bueno, noche para mí porque vivo en Chile y aquí ya son las 9 de la noche, pero buenas tardes a ustedes, creo que la mayoría son de México. Y muy agradecida por tener esta oportunidad, lo he dicho en otras ocasiones, de estar en este grupo, de que me hubiesen aceptado, de que tengan la paciencia, de que me ayuden. Sé que cada uno de nosotros siempre aprendemos cuando damos una clase, pero tengo la seguridad de que la persona que se prepara para dar la clase aprende mucho más. Entonces me siento muy feliz y muy agradecida por darme esta oportunidad de aprender junto con ustedes. En esta ocasión, la clase que yo voy a compartir con ustedes es cómo prepararse para invocar los poderes de los cielos en la obra misional. La siguiente imagen, hermano Murphy, por favor. Ya. Dice, si alguien puede ayudarme a leer, por favor, lo que dice en Doctrinas y Convenios 136:21. Yo, hermana, dice, Gracias. los poderes del cielo no pueden ser gobernados ni manejados, sino conforme a los principios de la rectitud. Muchas gracias. Entonces, como dice ahí, si no estamos actuando según los principios de la rectitud, estos poderes de los cielos no van a ser manejados ni van a ser gobernados. Entonces es muy importante que nosotros sepamos y nos comportemos, primero, inicialmente que sepamos cuáles son los poderes, algunos de los poderes, y que nos comportemos de acuerdo a lo que son estos principios de rectitud. Entonces cada uno de nosotros queremos, siempre deseamos como miembros de la iglesia, queremos tener la bendición de los poderes de los cielos para cada uno de nosotros. Queremos, pedimos frecuentemente al Señor guía para poder ayudar, para poder aprender, para poder tomar decisiones correctas, pero ¿cuáles son los poderes y qué tenemos que hacer? Y eso es lo que vamos a ver en esta clase, cómo podemos nosotros invocar estos poderes. Inicialmente tenemos que aprender cuáles son y para poder invocar estos poderes y ver cómo lo podemos aplicar en la obra familiar, en la historia familiar, pero también en la obra misional. ¿Ya? Entonces, siguiente imagen, por favor, hermano Murphy. Gracias. Entonces, dice, los versículos 40 y 41 proporcionan algunos de los ejemplos de principios rectos. El aprender a vivir con esos principios nos ayudará a invocar los poderes del cielo en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, siempre que nosotros aprendamos, siempre que nosotros nos esforcemos por vivir estos principios, va a ser más fácil que podamos solicitar estos poderes y que podamos nosotros aprender a vivir con esto y poder tener la compañía del Espíritu. Vamos a ver cuáles son esos principios que nos dicen en los versículos 40 y 41 de Doctrinas y Convenios 136. ¿Ya? Entonces, ¿nos puede ayudar, hermano Musto, con la siguiente imagen, por favor? Gracias. Ya. ¿Alguien que pudiera ayudarnos a leer los versículos 40 y 41? Yo le ayudo, hermana, dice. Gracias. El 40 dice, por tanto, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero. Gracias. Creo que este versículo 40, nosotros como miembros de la iglesia muchas veces lo hemos escuchado cuando decimos, por tanto, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Ya sea como miembros de la iglesia, ya sea con un llamamiento,
siempre son muchas las personas, pero no todos siempre estamos trabajando o no todos ponemos siempre el esfuerzo necesario para estar dentro de los escogidos. Y eso depende solamente de nosotros. Todos tenemos la oportunidad. El Padre Celestial no escoge a quienes sí y a quienes no. Todos tenemos el albedrío para esforzarnos un poquito más, todos tenemos el albedrío para cada día poner de nuestra parte, cada día pensar qué me equivoqué ayer y en qué puedo mejorar hoy día. Entonces, todos somos llamados, todos estamos ahí. Entonces, pero ¿cuántos de nosotros realmente nos estamos esforzando para ser los escogidos? Y también dice en el versículo 41, ¿cuáles son esos principios que nos pueden ayudar a invocar los poderes? ¿Ya? ¿Y cuáles son los poderes, no? Y estos principios de poderes son longanimidad, benignidad, mansedumbre y amor sincero. Entonces vamos a hablar un poquito ahora de qué es cada uno de estos. La siguiente imagen, hermano Murphy, por favor. Dice longanimidad. En esta imagen, ¿ya? Yo busqué algunas palabras del diccionario y también busqué en algunas liaonas, por ejemplo, saqué esta imagen, saqué de una imagen de niños, de la liaona, donde es amigos para los niños. Entonces, de ahí saqué este concepto. ¿Ya? Si alguien pudiese ayudarme a leerlo, por favor. Longanimidad, grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Deriva del latín largo más ánimo es igual a largo más alma. Es tener la capacidad de perseverar en dar amor aun cuando nos sintamos solos, heridos o frustrados. Muchas gracias, hermanito. Entonces, como dice ahí, es la grandeza y la constancia de ánimo en las adversidades. Ahora, si esta palabra, este concepto, este principio de longanimidad, lo aplicamos a la obra misional, dice también que dice, es tener la capacidad de perseverar en dar amor, aun cuando nos sintamos solos, heridos o frustrados. Entonces, ¿cómo creen ustedes que nosotros podemos usar la longanimidad en la obra misional? ¿Puedo? Sí, por favor. Hermana, pienso que voy a poner de ejemplo el mío. Mi único hijo murió, entonces hubo un tiempo que tuve tristeza y yo pensaba, pues yo no tengo que portarme mal con las hermanas porque ellas tal vez estén pasando algo. Entonces yo siempre llegué con mi actitud de saludar, platicar, animarlas a magnificar su llamamiento y eso hace que aunque uno esté herida o estemos frustradas o pasando por alguna prueba difícil, no significa que yo contagie a los demás. El darles ánimos a los demás porque no sé qué estén pasando, eso a mí me va a elevar a disminuir mis heridas o frustraciones. Muchísimas gracias, hermana. Excelente ejemplo. Como dice en la imagen, como decía la hermanita, es, es perseverar en dar amor, aun cuando nos sintamos solos, heridos o frustrados. El ejemplo de la hermana creo que fue exactamente, describe lo que es la palabra longanimidad. Muchas veces nosotros tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, hay algunas más difíciles que otras, pero a veces cuando los élderes nos piden, nos puede acompañar a visitar a tal amigo de la iglesia o la presidenta, en mi caso, de la Sociedad de Socorro, igual que de algunas hermanas, otros en caso del quórum, si nos piden visitar a alguien, muchas veces nosotros ponemos primero nuestros problemas o problemas, la situación en la que estamos pasando y decimos, no, no puedo, tengo algo que hacer, digamos, ¿no? Entonces, el ejemplo como daba la hermana creo que
describe exactamente lo que es la longanimidad, dejando a un lado el sentimiento que nosotros tenemos, la situación por la que estamos viviendo y nos enfocamos en servir. Entonces, como dice el concepto de que está en el diccionario, dice grandeza y constancia de ánimo. Entonces, es tener siempre ese ánimo, a pesar de las cosas malas que puedan estar pasando en nuestra vida, tener ese ánimo por seguir ahí. ¿Ya? La siguiente imagen, hermano Murphy, por favor. Benignidad. ¿Alguien pudiese ayudarnos a leer el concepto de benignidad? Yo, hermana, dice Gracias. benignidad, buena voluntad, se refiere a un comportamiento ejemplar de todo cristiano. Su forma de ser tiende a lo bueno, amable y lo digno. Gracias. Entonces, como dice ahí, es tener buena voluntad. Ahora, ¿cómo podemos usar esta buena voluntad en la obra misional? ¿Alguien tiene una idea o algún ejemplo o alguna experiencia que hubiese compartido que hubiese pasado en su vida? Como dijo usted, ¿no? Estar siempre dispuestos, a pesar de las situaciones que estemos pasando, pues estar dispuestos a acompañar a los misioneros, a tal vez hablarle a las personas que están aprendiendo apenas, que les están dando charlas o eso, estar al pendiente de ellos cuando los llevan también a la capilla, que apenas van su primer domingo, o sea, tratar de acercarnos, de brindarles nuestra amistad, independiente de cómo nos sintamos nosotros o qué estemos pasando nosotros, o sea, siempre tener la buena voluntad de hacer las cosas por ellos, ¿no? Y aguantar un poquito lo de nosotros nos va a ayudar. Muchas gracias, Juanita. Dice, por ejemplo, dice, se refiere a un comportamiento ejemplar de todo cristiano. Nosotros realmente, como miembros de la iglesia o como cristianos, realmente somos personas que damos un ejemplo. Si nosotros vamos a visitar a alguien, supongamos que aceptamos con los eldres acompañar para visitar a algún amigo. No teníamos idea qué amigo era, ya es una situación que estoy inventándome ahora. No teníamos idea quién era, solamente los elders nos piden que lo acompañemos. Ahora, si nosotros llegamos ahí, a ese domicilio, y cuando llegamos nos encontramos con una persona que esa persona nos conoce porque nosotros siempre mentimos, o nos conoce porque en alguna ocasión, o siempre, digamos, una característica nuestra de engañar, de robar, de mentir, o de estar gritando, de estar discutiendo. No sé cómo se dice en algunos otros países, aquí nosotros decimos decir malas palabras. Entonces, sería muy difícil que ese comportamiento ayude a ese amigo o a ese investigador a seguir recibiendo las charlas o ir a la iglesia. Entonces, si nosotros trabajamos en la obra misional, es importante que nuestra forma de ser, que si vamos a trabajar en la benignidad, es que nuestra forma de ser siempre debemos luchar porque sea buena. Debemos tratar siempre de ser amables y siempre tratar de ser dignos, ¿no? Entonces, que nos conozcan por ser personas justas, ¿no? La siguiente imagen, hermano, por favor. O si alguien tiene alguna opinión de los Había principios hermana que vimos. Blanca, tenía una pregunta. ¿Puedo? Por favor. Eh, Quería, bueno, comentar que decía usted de las malas palabras acá en México son groserías, y algo que en el templo nos enseñan, que en todo tiempo, en todo lugar, debemos ser amables y dignos. En la casa, en la calle, con los miembros en la capilla, en un micro, si somos mujeres, pues lógico, el hombre nos va a dar el asiento, y si no, si hay una mujer grande, adulta, una embarazada, darle el asiento, pero ya se perdió todo eso. O hay veces he visto que, como usted dice, en el aspecto de que se sube uno al micro y se encuentra uno una hermana y le dice uno, hola hermana, ¿cómo estás? Y la otra hermana dice,
Hola amiga, ¿cómo estás? Y cuando uno es converso y empieza uno a conocer el Evangelio y te dicen amiga y dices, ¿cómo? Pues si lo estoy diciendo hermana, ¿por qué me dice hermana? ¿Por qué no me dice hermana? ¿Por qué me dice amiga? Ese es mi comentario, hermana. Gracias, hermanita, y pasa. Sucede de que en algunas ocasiones no, las personas cuando hay otras personas a su alrededor no se animan a decir o a aceptar que son miembros de la iglesia. ¿Mm? ¿Alguien más quisiera compartir algo que antes que pasemos a los otros puntos? Hermana Rosita, ¿Sí? alguna vez leí un mensaje, no recuerdo quién fue el líder que dio ese mensaje, pero decía que, bueno, que nuestro comportamiento debía de ser de esta forma, ¿no? Que dice su diapositiva. Y que ya sí es muy necesario, hablando de predicar el evangelio, que si es necesario abramos nuestra boca. Entonces, esto me hace pensar que, como decían las hermanas, no importa dónde estemos, no importa si alguien nos ve o no nos ve, nuestro comportamiento debe ser digno de un representante de Jesucristo, porque muchas veces pensamos que no somos observados, pero hay muchos ojos puestos en nosotros. Y a veces cuando queremos hablarle a alguien de Cristo y nos han visto en una actitud que no es lo que estamos enseñando, pues no lo dicen. Es que pues tú no haces esto o no haces lo otro. Y entonces pues quedamos en vergüenza, no por el Evangelio, sino por nuestros actos. Entonces es muy importante que en todo tiempo pues seamos lo que hemos aprendido en la iglesia. No somos perfectos, aún nos falta mucho, pero sí que cada día nos esforcemos por ser pues las mejores personas, por nosotros mismos y porque estamos siendo vistos por otras personas, sea nuestra pareja, nuestros hijos o las personas que nos rodean. Entonces sí es muy importante esto que nos enseña usted. Muchas gracias, ¿Puedo, hermano. puedo un poquito? Hay una hermana, la hermana Fernanda León de México, dice que cuando hay miembros investidos no se portan así, ¿qué pasa? Eh, la hermana Irma Cortés, creo, la que habló recién, dio pautas del cual no debe importar. eh, Nosotros somos los que tenemos que esforzarnos. En lo que respecta a mi experiencia personal y familiar, este, es muy importante que entendamos que cuando hacemos convenio con el Padre Celestial, con su Hijo Jesucristo, de seguir el ejemplo de su Hijo Jesucristo. Y debemos aprender y entender también que somos hijos de Dios y que vivimos en la tierra, que todos tenemos muchas dificultades y a veces no nos comportamos de acuerdo a las normas que tenemos, a la norma de la que abrazamos como miembro de la iglesia, pero bueno, eso no tiene que quitarnos a nosotros ser igual o apartarnos del evangelio porque mi obispo se portó mal o porque este, alguien me miró mal y todos los días lo veo en el templo. No tiene que importarnos eso, todo lo contrario, seguimos el ejemplo de Jesucristo y debemos ser semejante a Él, no semejante al que está delante mío. Nada más que eso. Gracias, hermanito. Y mucho de lo que usted dice, bueno, que preguntó la hermanita León, mucho de lo que usted dice está en el siguiente principio o concepto que es de mansedumbre. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, hermano, por favor? Ya. ¿Alguien pudiese ayudarme en lo que dice mansedumbre? Mansedumbre, mansedumbre. Es la virtud que modera la ira, la capacidad de autocontrol. Como seguidores de Cristo debemos buscar el poder de asumir la adversidad y la crítica
sin herir a quienes nos han lastimado. Parte de ser manso es el reconocer los logros de los demás. Gracias. Entonces, como decía, como preguntó la hermana León y como respondió el hermano, como seguidores de Cristo debemos buscar el poder de asumir la adversidad y la crítica sin herir a quienes nos han lastimado. Muchas veces vemos que líderes, vemos que, como el ejemplo que puso el hermano de alguien que está frecuentemente en el templo, pero sin embargo nos pueden lastimar. Pueden hacer comentarios que puedan herirnos o que puedan lastimarnos o que puedan incluso llevarnos a la ira y al grado de decir no voy más por el nivel de daño que sentimos que nos hicieron. Aunque la otra persona considere que está bien, nosotros consideramos que es injusto y el dolor que nos causó tan grande que muchas veces decidimos dejar de ir a la iglesia. Sin embargo, aquí nos enseña que el principio de la mansedumbre dice que es la virtud que modera la ira, la capacidad de autocontrol, ¿no? Entonces, y dice también al final, dice, es parte de ser mansos, es el reconocer los logros de los demás. Es muy fácil ver cuando una persona nos daña, es muy fácil ver sus defectos. Sin embargo, las cosas buenas en ese momento o los logros es difícil. Yo tengo una experiencia hace un año que marcó, creo, mucho mi vida. Hace un año atrás, en esta misma fecha, por algo que yo consideré injusto, me suspendieron a mí y a mi esposo. Inicialmente no entendimos qué pasó cuando nos llamó a entrevistar a nuestro presidente de rama. Aún yo no entendía por qué, pero dije ya, sin estar muy seguro. Bueno, empezó todo porque suspendieron a mi hijo sí había hecho algo, nos llamaron para decir que mi hijo iba a estar suspendido, pero ¿por qué nos suspendían a nosotros? Yo no entendía. Después de eso, una semana, nos dijeron que iba a ser solamente por 2 semanas. Bueno, yo no entendía, como les digo, por qué, pero dije, bueno, ya. Cuando se cumplieron las 2 semanas, nos llamó el presidente nuevamente y nos dijo que que íbamos a continuar suspendidos y nos quitó nuestra recomendación para el templo. Me dolió mucho. Sin entender, hablé con el presidente Estaca y honestamente sentí que no me escuchó, porque me dijo, ¿y qué dice su presidente Rama? Esto, escúchelo, hágale caso. Mi familia sintió ¿Puedes poner tu costado, papá? ataques de muchas formas. Pronto nos vamos a grabar más bien sus carteras. Le dice. Solo la vamos a silenciar. Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, hermana. Ya. Entonces, sentí mucho dolor y mi familia en un cierto momento decidió no ir a la iglesia. A pesar de que a mí me dolía mucho las cosas que estaban pasando, yo sentía que si daba la razón a mi familia, aunque consideraba que mi familia tenía razón, que si daba la razón a mi familia se iba a alejar. Mis hijos son jóvenes todos y es muy fácil, una vez que nosotros dejamos que entre un domingo por algo pequeño no ir a la iglesia, es muy fácil que Satanás en ese pequeño espacio así tan chiquitito como si fuera el tamaño de un agujerito que hace una aguja, ese espacio tan pequeñito necesita Satanás para que de ahí nos gane la flojera, el orgullo, la rabia, la envidia. Entonces yo le decía, no. Llegó el domingo de la conferencia de abril y hubo un mensaje en esa conferencia que me llegó cuando, no sé si ustedes lo recuerdan, que decía que también en una rama que a toda la familia, el hermano estaba bendiciendo con su hijo la Santa Cena y que tenía una enfermedad su hija y le dijeron que se salga. Ese mensaje fue así como especialmente para mi familia. Nos ayudó mucho. Entonces, cuando yo leí este concepto de mansedumbre, no solamente buscándolo así, sino buscando más para ver realmente qué significa, sentí que
que nosotros debemos siempre tratar de buscar y, como dijo el presidente, moderar la ira, tener el autocontrol de no dejar que Satanás se apodere de cada uno de nosotros. Entonces, me sentí bien porque consideré que fue muy, muy, muy difícil. Es la primera y la única experiencia que tengo tan dolorosa en mi vida con algún miembro de la iglesia. Entonces, eh, pasó el tiempo y se solucionaron las cosas como si no hubiese pasado nada tan fácil, pero en ese momento fue una prueba muy difícil en mi vida. Entonces, ¿alguien tiene alguna experiencia, algún concepto o alguna opinión del concepto del principio de mansedumbre? ¿Puedo intervenir un segundito, hermana? Claro que sí. Eh, la verdad que usted es una de las tantas historias que he escuchado concerniente a muchas situaciones que han surgido, problemas que han surgido por líderes que a veces pensamos que están inspirados y realmente a veces no, es verdad. Entonces, lidera el hombre, ¿no? Esta es una experiencia personal y yo tengo a mi esposa, que ella está en otra reunión ahora, en estos momentos, pero seguramente después lo va a escuchar, pero voy a compartirlo, esta experiencia. Eh, eh, a ella el obispo de aquel entonces, había un problema con una hermana que siempre la visitábamos a esa hermana y bueno, la presidenta de Sociedad de Socorro y su consejera eran muy compañeras. La hermana tenía un problema que fumaba mucho esa hermana. Y bueno, hubo una mala interpretación, entonces el obispo pensó que mi esposa le había pedido que había sido la responsable del problema por la cual la hermana no estaba viniendo. Entonces el obispo la llamó, la entrevistó y le dijo que tenía que ir a pedirle perdón, porque si no le pedía perdón, le iba a quitar la recomendación del templo y creo que éramos obreros del templo en ese momento ya nosotros. Y bueno, mi esposa se dijo, bueno, yo voy a ir, yo no fui culpable de nada, yo no hice nada, yo no estuve ahí metida en ese problema, pero voy a ir igual. Y bueno, mi esposa hizo su oración en casa y cuando se fue, al rato aparecieron justamente las personas que habían sido responsables porque la hermana le había comentado a mi esposa que las hermanas, que era la presidenta de Sociedad de Socorro y la compañera, habían cometido ese error. Y le contó todo, pero ella habían ido justo en ese momento también a pedir disculpas, pero creyendo que iban a salvarse porque, bueno, ellos estaban yendo a hacer algo que no correspondía, ¿no? Pero a esta experiencia que agregamos es que justamente uno tiene que tener ese espíritu de mansedumbre. Y a mí con esto mi esposa me enseñó mucho, por eso dije hoy al principio que no importa lo que otros digan, un obispo, un presidente estaca o un obrero del templo, nosotros hicimos convenio con el Señor, no hicimos convenio con ellos. Entonces tenemos que seguir el ejemplo del Señor y Él va a dar su recompensa, justamente. Gracias. Gracias, hermano. Algo que me dijo a mí mi mamá en este momento de mi vida que pasé por esta experiencia, cuando yo la llamé a mi mamá y le conté llorando, mi mamá me dijo, tenés que pensar o tenés que recordar que puede ser el líder, puede ser un obispo, pero sigue siendo una persona que tiene las tentaciones y tiene todo y que Satanás está luchando por destruirlo y por destruir a tu familia, también destruir a su familia. Entonces, bueno, era en mi caso, entonces si te enojas, que fue lo que ella me dijo, si te enojas o accedes a lo que pide tu familia de no ir a la iglesia, entonces el que va a ganar aquí es Satanás. Entonces, no tenés que enojarte
con el presidente, porque él solamente se dejó llevar por algo, sino que con quien tenemos que luchar es contra Satanás. Cuando entendí lo que mi mamá me enseñó en esa noche que la llamé llorando, cuando entendí eso, fue mucho más fácil entenderlo, este concepto. Este concepto que dice que no debemos herir a quienes nos han dañado. Entonces, si nosotros realmente entendemos que Satanás está usando a esas personas por dañarnos a cada uno de nosotros, entonces es más fácil poder luchar contra Satanás y no luchar contra la persona. Si alguien tiene algún concepto más o alguna Hay alguien experiencia, hay dos manos levantadas, hermana. por favor. Hermana Fernanda y después hermana Erlinda. Gracias, hermano. Me da sentimiento ahorita lo que dice el hermano, porque en este momento yo también estoy pasando una situación muy similar, hermano. Yo tengo un hijo de 12 años y su presidenta o su líder en este momento le hace cosas muy ofensivas a mi hijo. Y yo me siento a veces con la capacidad o mi capacidad de enojarme con esta hermana, porque ella siendo una persona adulta, porque hace estas cosas a mi hijo siendo un niño pequeño, un niño que en su momento pues su testimonio no es tan fuerte como el de un adulto quizás. Pero el hermano dijo algo bien importante. Finalmente debemos de no hacer el mal a quien hace el mal. Diría mi mamá, no debemos de ojo por ojo porque al final nos quedaremos ciegos a la insensibilidad de lo bueno. Entonces yo creo que al final esta clase es para mí y poder ayudar a mi hijo que en este momento a lo mejor necesita más de mí y de mi fortaleza para yo poderlo ayudar y decir que lo importante es el evangelio. Estamos yendo a la iglesia de Jesucristo, no a la iglesia de nadie más, sino a la iglesia de Jesucristo. Gracias, hermanos, por esta hermosa clase. Gracias, hermanita. ¿Alguien más que quiere dar su opinión o contarnos algo? Y está la hermana Blanca y la hermana Erlinda. Hermana Erlinda, usted tiene levantada la mano y después la hermana Lupita también. ¿Puedo yo hablar? Ajá. ¿O Sí, habla la adelante, hermana? hermano. Bueno, ahorita que están diciendo eso, yo como era esposa de mi esposo que era obispo, él ya va a ser 2 años de relevado, pero cuando era obispo llegó una hermana de otro barrio a vivir y yo era el líder de música. Entonces ya se acercaba, faltaban como 3 meses para la conferencia del barrio y él era pianista, entonces él acababa de llegar y pues lo llamamos a que él fuera el pianista del barrio, del coro del barrio. Y me estaba poniendo de acuerdo con él para ver qué himnos y qué días íbamos a ensayar. Yo le dije, hermano, pues ya se acerca la conferencia, hay que ensayar más para los himnos de la conferencia, nos quedan 2 meses. Pero yo no había visto que su esposa estaba atrás de la puerta, iba a haber una actividad de social socorro y fue y contó a su manera las cosas. Y cuando yo terminé de hablar con el hermano, entré al salón de sociedad de socorro y todas se me quedaban mirando feo y así era cada domingo. Entonces yo sentía así como, pues feo, porque decía, ¿por qué me ven todas feo? Y entonces le dije a mi esposo como obispo, oye, estas hermanas, ¿por qué la traen conmigo? ¿Puedes llamar principalmente a una?
y que nos llama a la esposa del pianista y a mí, y la esposa que le dice a mi esposo, ¿de qué sirve que es usted obispo si qué clase de esposa tiene? Se está poniendo de acuerdo con mi esposo para ir a tomar un café. Y yo me quedé así, dije, ¿cuándo dije café? Dije conferencia. Y empezó a decir muchas cosas ofensivas a mi persona. Y mi esposo, yo quería defenderme. Y mi esposo como obispo, solo con la mano me hacía así como calma, calma, ¿no? Y yo dentro de mí dije, pues mi bendición patriarcal dice que debo de ser tranquila, no enojarme, pero yo me estaba enojando porque dije, ¿por qué me está difamando si dije conferencia? No dije, bueno, no dije, vamos a ponernos de acuerdo para ir a tomar un café, dije, vamos a ponernos de acuerdo para los ensayos de la conferencia. Y pues es triste ver eso en los barrios. Y pues algo que he aprendido que el Padre Celestial luego nos pone líderes en los cuales son representantes de Jesucristo y pues si algo estamos haciendo mal, el líder que nos tocó nos habla, creo, si tuviéramos enfrente a Jesucristo y nos hablara, creo que no lo soportaríamos, ¿no? Yo lo tomo así, no sé, ustedes como líderes del sacerdocio, que si hay hermanos que nos puedan explicar. Gracias, hermana. Gracias. ¿Ya puedo hablar? Yo Soy la hermana Erlinda. por favor. Ok, pues yo tengo apenas una semana y media que fui llamada como misionera de servicio. Mi misión pues es apoyo a líderes y miembros del barrio. Entonces, pues estoy muy agradecida a mi Padre Celestial por estar en este grupo. Tengo ya más de un año que estoy aquí, pero pues no he podido estar en las clases seguido porque me confundo mucho con el horario a diferentes países. Entonces pues me gusta mucho que cuando ya están en línea pues pongan en el grupo, porque pues ya si yo ya le atino, a veces no le atino. Me está sirviendo demasiado esta clase para poder entender estos conceptos tan importantes. Eh, de hecho, uno de los trabajos que tengo que hacer, pues, es ir a visitar a personas que ya no van a la iglesia, a personas que se están activando, a miembros que están activos, y pues a personas nuevas. Hay demasiados problemas pues en los barrios, en las iglesias. Eh, es muy difícil saber manejar las situaciones cuando no tenemos pues el conocimiento de estos principios que ahorita nos están enseñando, sobre todo de la mansedumbre, porque pues hay veces que sí hay situaciones muy difíciles, pero a pesar de que tengo muy poco, las veces que he ido a visitar, yo les digo a los hermanos que en quien debemos centrarnos es en Jesucristo, que aunque yo ahorita pues estoy con este llamamiento, no soy perfecta, pero algo que siempre debemos de defender es nuestra integridad como persona. Eh, Nos enseñan valores, los valores de las mujeres jóvenes, como ustedes saben, viene en ese valor. Nosotros siempre debemos de leer los manuales de la iglesia y ver las pautas que pues el profeta tiene para manejar su iglesia. Creo que el manual de la iglesia no está prohibido para nadie, está en la biblioteca. Entonces, a veces el no tener conocimiento de cómo los líderes deben de comportarse, o aún nosotros como miembros, nos dejamos a veces llevar por esa inocencia que tenemos, por ese amor que tenemos por el evangelio. Y a veces, pues nos sentimos reprimidos y dejamos que las personas eh, nos dañen nuestro espíritu, nuestra integridad. Yo tengo 28 años de miembro y yo también he pasado demasiadas cosas en el barrio, y es tan increíble que ahorita estoy sirviéndolos a ellos. De hecho, una de ellas pues es que yo estoy recién divorciada y con una anulación de sellamiento, y pues una de las hermanas, mi esposo se metió con ella, me engañó con ella, y aún así yo he tenido que ministrarle a la hermana. Entonces aquí es donde yo estoy aprendiendo a lo que es la mansedumbre. Mis hijos han sufrido demasiado,
yo he aprendido mucho de la integridad, que sí, todos tenemos errores, pero no podemos dejar que nos dañen más allá de nuestras emociones. Debemos acudir a los líderes correspondientes. Nunca debemos permitir que nuestros hijos, aún nosotros mismos, seamos denigrados por alguien eh, haciendo las cosas correctamente, orando, ayunando, leyendo los manuales, aun aunque sea un obispo. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. El mismo libro de Mormón nos enseña en los profetas, el capitán Moroni, qué pasó cuando estaba en la guerra, qué pasó cuando le mandaba a los líderes esas cartas porque no les llegaba la comida, porque los tenían olvidados. Entonces tenemos que hablar, no nos tenemos que reprimir y hacer las cosas a la manera del Señor, porque Él no desea que nos lastimemos, ni que nos lastimen, ni que lastimemos. Y pues agradezco demasiado el conocer estos conceptos para yo poder aprender más y pues tener el valor de ayudarle a todos los hermanos a que puedan regresar a la iglesia, porque hay demasiadas situaciones así, sobre todo a poder leer y aprender lo que el profeta nos enseña, porque esta iglesia es su evangelio. Los manuales son perfectos, los imperfectos somos nosotros, y es donde nosotros debemos de centrar la vista. Gracias. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Está hermana Blanca y después hermana Ruth. Por favor. Hermana Blanca, ¿puede activar su micrófono? Ya compartí, hermana. Ah, ok. Entonces, hermana Ruth. Sí, gracias. Hermana Ruth, por favor. Creo que también ya compartió, pero tiene su mano levantada todavía. Hermana Ruth, ¿no se escucha? ¿Cómo se quita la mano? Yo la bajo, yo la bajo. Ahora sí, ¿me escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí, sí, hermanas, buenas noches. Definitivamente en la iglesia muchos miembros pasamos por muchas cosas, pero lo que nos debe mantener siempre firmes y fieles a lo que aprendemos en la iglesia, al evangelio, es nuestro testimonio. Y recordar que a medida que ha pasado tanto tiempo en la iglesia, bueno, que hemos pasado, es recordar todas las bendiciones que hemos recibido de parte del Señor. Como dijo una hermana, Satanás aprovecha cualquier instante que de descuido por nuestra parte para entrar a nuestro corazón y hacer que tengamos sentimientos que no son correctos hacia nuestros hermanos. Esta iglesia es una iglesia donde todos estamos enfermos, vamos a sanarnos y de alguna manera a veces entre nosotros nos herimos, pero tenemos que mirar a nuestros hermanos, aún a los que nos hacen daño, como Cristo les vería. Aún en la cruz le pidió a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con tanto amor y misericordia, Él rogaba por ellos que lo habían ofendido, lo habían abofeteado. ¿Somos menores que Él o somos mayores que Él? No, no. Entonces, nosotros tenemos que trascender y no permitir que entren malos sentimientos a nuestro corazón. Como contaba una hermana, ese hermano, la actitud que tuvo ante la ofensa de un líder, de sacarlos de la capilla por una enfermedad desconocida, la actitud que el hermano tuvo fue la correcta. Porque si él se hubiera molestado y hubiera dicho, nunca más regresamos a la iglesia, nunca más, ¿qué hubiera sido de toda la descendencia de esa familia? ¿Qué hubiera sido toda la posteridad? Pero la actitud que tomó el padre, el patriarca, fue la correcta. Y él siguió adelante y
esa familia fue bendecida, toda la posteridad fue bendecida, porque él comprendía el plan. Entonces, cuando nos pasan estas cosas, tenemos que recordar nuestro testimonio, las bendiciones, el evangelio, lo que Cristo padeció, para poder ser valientes y seguir adelante y mirar a nuestros hermanos como Cristo los miraría. Felizmente y gracias al evangelio y los maestros, todo lo que aprendemos a través de estos cursos, estas clases, nos ayuda a nosotros a poder fortalecer nuestros testimonios y seguir adelante. Sigamos adelante y perseveremos, hermanos. Y también con nuestras experiencias hay que ayudar a nuestros demás hermanos que están pasando también por estos momentos difíciles. Muchas gracias, María. Vamos a continuar, ¿sí? Para que la hermana termine y vamos a responder sus preguntas en un ratito. ¿Está bien, hermanos? Ok, gracias. Entonces continuamos con la siguiente imagen, por favor. Gracias. Entonces, otro es el amor sincero. ¿Alguien puede ayudarnos a leer el concepto de amor sincero? A ver, hermana, le ayudo. Dice, Gracias. amor sincero. El amor divino es genuino, es un sentimiento que se caracteriza por la confianza, el respeto, el cuidado y la comunicación efectiva. Es un amor que va más allá de los estereotipos y que se muestra al aceptar a la otra persona tal y como es. Gracias. Bueno, creo que es una parte muy difícil porque pareciese fácil querer a las personas, pero a medida que va pasando el tiempo es cuando nosotros empezamos a ver los defectos de los demás. Entonces, no me gusta, no sé, su forma de hablar o su forma de expresar, su forma no sé, todos nos sirve ya. Entonces, y es cuando empiezan a ver las diferencias y los problemas, porque no aceptamos a las personas tal y como son. Entonces, siempre intentamos cambiarla como nosotros, cada uno de nosotros consideramos que es correcto. Entonces, sé que no es imposible, pero sé que cuesta. Cuesta realmente si partimos por nuestra pareja, nuestro esposo, o a veces nuestros hermanos, y empiezan a haber problemas en la familia, incluso con padres, vemos en muchas situaciones padres, hijos que no se hablan. Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene un concepto, el otro tiene otro concepto, y cada uno defiende su punto y a eso va añadido su forma de contestar, su forma de hablar, su forma, hasta sus gestos, sus mímicas, todo lo que la otra persona hace. Entonces, a los conceptos diferentes que tenemos en una situación le añadimos los otros puntos y se empieza esto a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y empezamos por querer cambiar a la otra persona. Entonces, como dice aquí, el primer concepto de amor sincero dice, el amor divino es genuino. Entonces, no es un amor que intenta cambiar a la persona, también dice, habla de los estereotipos, porque tenemos un concepto de cómo debe ser el amor que el mundo nos está enseñando ahora cómo debe ser el amor. Si hablamos de hace, no sé, como 50 años atrás, cuando hablaban nuestros abuelos, por ejemplo, era parte del amor aceptar ciertas cosas que aceptaban en las culturas y se aceptaba porque eso era parte del amor, era lo que nos habían enseñado o habían enseñado a las personas de hace 50 años atrás, que era el amor y la sociedad hacía eso. Entonces, ahora también la sociedad nos guía, nos dice cómo vas a aguantar esto, cómo vas a hacer esto, entonces, y el amor aquí, el amor acá, según sus conceptos, pero se olvidan de que el amor en que tenemos que basarnos es el amor de Jesucristo. Entonces, estos 4 puntos que hemos visto ahora, de estos principios que son de los poderes del cielo, están en la sección de doctrinas y convenios cuando José Smith, él estaba en la cárcel, ¿ya? Entonces, recuerden en ese momento que él tenía tanto dolor, que él sentía que estaba siendo atacado injustamente, que estaba en la cárcel,
que sentía que lo estaban dañando. Entonces, y el Señor, y él, en los primeros versículos de esta sección 136, él dice que por qué él estaba sufriendo todas estas cosas. Entonces, cuando leemos todos estos poderes de los cielos o estos principios, digamos, que es a lo que nosotros tenemos que pedir que podamos tener en nuestra vida y luchar por estar con cada uno de ellos. Entonces, cuando yo leí esta sesión 121 ahora nuevamente para esta clase, para poder entender todo, como toda la historia, entonces me doy cuenta que no somos los únicos que hemos sufrido algo, no somos los únicos a los que nos cuesta. José Smith estaba en la cárcel, estaba sufriendo, su familia estaba sufriendo, ¿ya? Y el Señor le dice esto: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces José Smith también, y él le dice, imagínense lo que estaba sufriendo José Smith, que el Señor, recordemos que todas las sesiones de doctrinas y convenios son respuestas a oraciones. Todas las sesiones son respuesta a una oración de algo que alguien estaba viviendo, que estaba pasando en ese momento. Por una situación, fue una oración, fue una pregunta de qué se debía hacer. Entonces José Smith tenía en su oración, que esta sección que fue una respuesta a esa oración de por qué le estaba pasando esto, el Señor le dice que tiene que tener longanimidad, que es ánimo en las adversidades. Imagínense lo que él estaba viviendo. Ánimo en lo que estaba viviendo en ese momento, en esa adversidad que estaba viviendo. Le dice también que debería tener benignidad, o sea, tener un comportamiento ejemplar, estar ahí en ese momento que estaba sufriendo eso, teniendo un comportamiento ejemplar. Le dice también que él debería tener mansedumbre, que es moderar la ira. Y por último le dice que tiene que tener amor sincero, aceptar a las personas tal como son. Entonces, nosotros cada uno tenemos situaciones difíciles. Y aunque este momento, esta sección se dio especialmente para José Smith y las personas que estaban con él en la cárcel, entonces creo que viene mucho a la vida de cada uno de nosotros. Entonces, donde tenemos que, si nosotros pensamos en algún suceso que estemos pasando, entonces debemos tener ánimo en esas adversidades, debemos seguir siendo ejemplares a pesar de las cosas que estemos pasando, debemos seguir amando a las personas y no debemos incitar a la ira, ¿no? Entonces, cuando yo estaba leyendo para preparar esta clase, yo siempre les prometo que siempre tuve en mi mente como la obra misional, cómo podemos hacerlo a alguien que va a conocer el Evangelio. Sin embargo, en las experiencias que ustedes hablaron hace un minuto, creo que fue la hermana León, no estoy segura, que habló de su niño, y ella dijo algo muy cierto. Ella estaba pensándolo en su niño. Entonces, y en ese momento sentí que la obra misional, como dicen los líderes, cada miembro es un misionero. Entonces, la obra misional no solamente está para las personas que están fuera de nuestro hogar, también somos un misionero para las personas que estamos adentro. Gracias al comentario de la hermana, sentí que yo puedo ser un misionero en mi hogar también, así como cada uno de ustedes. Y cada uno de estos poderes de los cielos, entonces, y es para cada uno de nosotros que seamos un misionero en nuestro hogar, pero también con los que están afuera. ¿Ya? Hermano, ¿puede continuar la siguiente imagen, por favor? Gracias. Dice, para invocar el poder de los cielos, pueden orar. No puedo ver todo. ¿Le ayudamos, hermana? Sí, por favor, me sale la pantalla cortada, si alguien lo puede Sí. leer. Para invocar el gracias. poder de los cielos se puede orar, buscar la guía de Dios. Podemos, 1, buscar un lugar tranquilo. 2, dirigirse a Dios por su nombre. 3, pedir misericordia y guía. 4, pedir que se ilumine la mente y se comprenda la voluntad de Dios. Y por último, pedir sabiduría
para triunfar. Muchas gracias, hermanita Irma. Entonces, como dice aquí en la pantalla, dice, podemos orar. Nosotros podemos, cada día nosotros hacemos nuestras oraciones. Cada día el Padre sabe los problemas, las tribulaciones, sabe el dolor de nuestro corazón. Cada día Él conoce nuestros sentimientos también. Entonces, pero necesita que nosotros tengamos la fe para buscarlo. La fe de que Él sí nos va a responder. La fe de que nos va a ayudar. La fe que nos va a mostrar el camino. No es que Él no conoce o que no sabe cómo ayudarnos, pero Él necesita que nosotros hagamos nuestra parte, que nosotros, para poder Él cumplir o para poder hacer su parte, necesita que nosotros lo busquemos. Entonces, muchas veces nosotros pedimos cosas y que nos duelen, que nos lastiman, y sentimos que no hay solución. Va a haber una solución. Solamente que todavía nos falta aprender algo, todavía necesitamos aprender algo. Entonces, no nos cansemos de buscar, no nos cansemos de pedir, busquemos esta guía en todo momento, ¿ya? La siguiente diapositiva, hermanito, por favor. Me encanta lo que dice aquí. Si alguien pudiese ayudarme a leer, por favor. ¿Cómo obtener el poder del Salvador en nuestra vida? Cuando el Salvador sepa que ustedes realmente desean acudir a Él, cuando Él pueda sentir que el mayor deseo de sus corazones es obtener el poder de Él en sus vidas, serán guiados por el Espíritu Santo para saber exactamente lo que deben hacer. Gracias. Esto estaba en la Liaona de mayo del 2017, entonces lo dijo el presidente Russell M. Nelson, pero me gusta mucho la parte, o sea, dice, cuando el Salvador sepa que ustedes realmente desean acudir a Él. Nosotros oramos y acudimos a Él, pero me encanta la parte que está resaltada porque dice, cuando Él pueda sentir que el mayor deseo de sus corazones es obtener el poder de Él en sus vidas. No basta con que nosotros sintamos ese deseo. Nosotros tenemos que querer hacerlo, pero Él tiene que sentir que somos 100% sinceros. Cuando Él sienta que somos 100% sinceros y que estamos dispuestos a seguir, entonces dice ahí, serán guiados por el Espíritu Santo para saber exactamente lo que deben hacer. Cada uno de nosotros, aunque pareciera que tengamos situaciones similares, cada uno de nosotros tenemos soluciones diferentes, soluciones que van de acuerdo a lo que somos, de acuerdo a nuestras familias, de acuerdo, siempre basadas exactamente en el mismo principio y en el mismo evangelio. Pero cada uno tenemos soluciones diferentes, porque nos conoce a cada uno de nosotros. Y el Espíritu nos va a guiar cuál es la solución, cuál es el camino para salir de nuestro problema. Entonces, esta es la clase, hermanos. Muchas gracias. La clase de hoy día era esto de cómo debemos nosotros invocar los poderes del cielo. Entonces, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, o si alguien escribió algo, no lo puedo leer. Había una familia que preguntó, déjeme, hermano Rubén Nava, creo que era uno, y había una familia que iba a compartir algo. Déjeme ver si los encuentro. ¿Hay alguien que quería compartir algo antes cuando la hermana continuó? ¿O hay alguien que quiere compartir algo antes de finalizar? Un hermano dijo que iba a contestar las preguntas que hicimos. Sí, hay alguien. ¿Puedo compartir algo? Sí, hermana. Bueno, Por favor. ¿sí? Sí, diga. Ok, bueno, algo que
Me gustaría decirles es que cada uno de nosotros tenemos el poder de decir cada día al despertar, hoy no me voy a enojar. Algo que me encanta, lo que dice la longanimidad, que nosotros podemos controlar esa ira. Nosotros, más bien debemos de controlar esa ira, debemos de tener autocontrol. Y yo creo que eh, eso lo debemos de poner en práctica cada día, porque se nos presentan situaciones, así como lo han dicho todos. Entonces, cuando empezamos a tener el sentimiento ese de enojo, pensar en que dije, yo hoy no me voy a enojar. Tuve una situación muy fuerte con una persona y fíjense que eso lo empecé a poner en práctica. Y tuve la gran experiencia tan hermosa de que pude sentir que el espíritu me abrazó y me dijo, tranquila. Entonces, hermanos, recordé que la blanda respuesta quita la ira, que el autocontrol lo podemos manejar. Y también se vale pedir a Dios que nos ayude a tener ese autocontrol en todas las cosas que nosotros sabemos que son complicadas, nuestras debilidades, nuestras pruebas, nuestras tristezas, nuestro enojo. Entonces, algo que es muy importante que debemos de recordar, hermanos, es que el que vayamos al templo, nosotros salimos investidos del poder de lo antes. Entonces, que no se nos olvide todo eso. Tenemos realmente aquí en la tierra un pedacito de cielo. Y quiero compartirles, amigos, esto es verdad, esto es realmente verdad. Solo el Señor dice que lo pongamos en práctica. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Muchas gracias, hermana, por su comentario. Hermana Patricia Monterroso. Sí, buenas noches, hermanos. Soy de aquí de Guatemala. Veo que hay muchas hermanas y hermanos de otros países. De verdad, muy agradecida por esta plática. La verdad de que me encantó. Eh, la verdad es de que creo que todos como miembros de la iglesia, pues en ciertos momentos de nuestra vida pasamos muchas dificultades, pero nuestra mira debe ser siempre Jesucristo. El ejemplo de Él es perfecto. Nosotros, pues con imperfecciones, pues claro, tenemos ese hombre y mujer natural de tener reacciones diferentes, pero debemos de centrarnos en Él. Yo siempre le digo a mi familia y pues tengo hijos ya exmisioneros y siempre hemos hablado de que nosotros debemos de ver a Jesucristo siempre en cualquier oportunidad que tengamos, centrarnos en Él y decir, ¿qué haría en este momento Él si estuviera en nuestros zapatos, si nos está pasando alguna dificultad? Seguramente Él perdonaría, Él haría muchas cosas diferentes porque Él es un ejemplo perfecto. Entonces, agradezco de verdad por esta clase tan bonita. Me encantó y cada día aprendemos diferentes cosas. Eh, Agradezco porque se nos abre nuestra mente y adquirimos más conocimiento para una vida mejor, para poder ganar la exaltación. Y gracias de verdad. Gracias a usted, hermana Monterroso. Bienvenida. Bien, ¿alguien más antes de finalizar? ¿Todos están bien? Murphy, tengo algunos agradecimientos acá que escribieron los hermanos. Incluso la hermana Nayel dice gracias por compartir la experiencia y sentimiento, valen mucho. El hermano Acevedo dice que es difícil tener un amor
sincero, ya que ese tipo de amor se ajusta al Salvador y tendríamos que amar a ese nivel, pero como dice Rosy, se puede lograr, pero no es solo un evento, es algo que se desarrolla durante nuestra existencia. Habla de amar al Salvador nuevamente y abandonar todo. El hermano Denis dice, gracias hermana, excelente clase, tenemos mucho para aprender y debemos esforzarnos cada día. El hermano Rubén Nava dice, la semana pasada estudiamos la importancia de ser limpio y también es un requisito para hacer esta obra de salvación, ya sea en la obra misional de los barrios, obra familiar o cualquier llamamiento dentro de la iglesia. Eso es lo que quería compartir. Después hay otro de Mariana que dice, excelente clase hermana, gracias por su tiempo, por toda su fortaleza, por la ayuda, por la plática. Nuria dice, muchas gracias por escucharla hermana, no hablé mucho, pero aseguro que aprendí mucho de la Marcela. Bien, muchas gracias, hermano Navarro, y gracias a todos por compartir sus experiencias. Gracias, hermana Rosita, por su preparación. Estaba preparándose desde hace una semana y hoy estaba ansiosa de quererlo hacer. Gracias por su fortaleza. Siga adelante y no se desanime, ¿verdad? Todos pasamos experiencias difíciles en la iglesia, a veces con el liderazgo. Pero personalmente les puedo decir, siempre que me ha pasado, siempre puedo ver al cielo y decir, Padre, tú sabes la verdad. Tú sabes que esa no fue mi intención. Tú sabes que eso no es cierto. Entonces ayúdame. Y siempre la verdad sale a luz. Siempre el agua busca su nivel. Y siempre el Señor peleará nuestras batallas. Y siempre digo, y sigue siendo verdadera, a pesar de. Entonces, que Dios nos bendiga esta noche para seguir fieles en este evangelio que un día abrazamos, que un día nos revelaron o nos reveló el Señor que era verdadero, a pesar de que a veces no nos puedan tratar bien o a pesar que sea injusto nuestro trato. El Señor va a pelear nuestras batallas y Él nos va a ayudar. Y Él ha prometido que siempre nos va a librar. A veces en el último momento, pero la verdad siempre sale a luz, ¿verdad? Y que Dios nos bendiga para seguir adelante. Si alguno de ustedes que participó esta noche quiere participar de la Academia Misional, es bienvenido con nosotros. Aquí lo vamos a ayudar para que nos ayude en muchas asignaciones que tenemos en esta academia. O si quiere enseñar, Mana Rosita dice que quiere ceder su lugar. No, son mentiras. Pero, pero qué bueno tenerles a todos. Espero que pueda. Voy a dejar de grabar para poder terminar.